En el verano de 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial se extendía a todos los continentes, la Alemania nazi decidió atacar a los Estados Unidos de una manera distinta, desde dentro. La operación se llamó Pastorius, en honor a Franz Daniel Pastorius, un colono alemán del siglo XVII que había fundado una comunidad germana en Pensilvania. El objetivo era audaz: infiltrar agentes alemanes en suelo estadounidense para sabotear fábricas, ferrocarriles y plantas eléctricas, debilitando así la capacidad industrial del país antes de que pudiera volcar todo su poder contra el eje. 8 hombres fueron seleccionados por el Servicio de Inteligencia Militar alemán, la Abwehr. Todos habían vivido en Estados Unidos antes de la guerra. Hablaban inglés, conocían la cultura y las costumbres. Viajaron en submarinos, llevando dinero, explosivos y nuevas identidades. 2 grupos desembarcarían, uno en Long Island, Nueva York, y otro en Ponte Vedra Beach, Florida. Su misión era destruir objetivos estratégicos y sembrar el miedo. Pero la operación, cuidadosamente planeada en Berlín, se desmoronaría no por la acción enemiga, sino por la duda y la traición dentro de su propio equipo. El origen de la Operación Pastorius se remonta a los primeros meses de 1942. El ataque japonés a Pearl Harbor había empujado oficialmente a Estados Unidos a la guerra. En Berlín, la reacción fue inmediata. El Führer ordenó buscar una forma de golpear al enemigo en su propio territorio. No era posible enviar bombarderos ni divisiones, pero sí hombres discretos. Alemania tenía en su poder algo que los estadounidenses no esperaban: agentes que conocían América desde dentro. La idea surgió dentro de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, bajo la supervisión del almirante Wilhelm Canaris. Canaris, un oficial inteligente y metódico, había sido marinero, diplomático y espía durante la Primera Guerra Mundial. Él sabía que destruir fábricas o infraestructuras podía causar tanto daño como una batalla perdida. En 1942, la maquinaria industrial estadounidense comenzaba a producir aviones, tanques y barcos a una velocidad sin precedentes. Si esa cadena se interrumpía, aunque fuera por unas semanas, Alemania podría ganar tiempo en el frente oriental. La misión necesitaba hombres que pudieran moverse por Estados Unidos sin levantar sospechas. El capitán Walter Kapp, antiguo residente en Nueva York y experto en operaciones clandestinas, fue el encargado de reclutar a los agentes. Eligió a 8 alemanes que habían vivido o trabajado en el país antes de la guerra. Sabían inglés, conocían las costumbres locales y, sobre todo, no tenían el acento típico de los europeos recién llegados. Los elegidos fueron George John Dash, el líder del grupo, que había trabajado como camarero y músico en Nueva York; Ernst Peter Burger, antiguo inmigrante con experiencia en el Partido Nacionalsocialista Alemán de América; Richard Kirin, mecánico y trabajador en fábricas estadounidenses; Heinrich Heink, electricista; Edward Kerlin, quien lideraría el segundo grupo; Werner Thiel, técnico en metales; Herbert Hans Haupt, joven nacido en Alemania pero criado en Chicago; Hermann Otto Neubauer, soldado disciplinado y obediente. El entrenamiento comenzó a principios de mayo de 1942, en un campo secreto cerca de Queens Lake, a las afueras de Berlín. Durante 3 semanas,
los hombres recibieron instrucción intensiva. Aprendieron a fabricar bombas con explosivos plásticos, a colocar detonadores temporizados, a usar códigos cifrados y a comunicarse por radio. También practicaron técnicas de camuflaje, fotografía, falsificación y evasión policial. El objetivo no era matar civiles, sino sabotar la industria. Los blancos principales eran fábricas de aluminio, refinerías, líneas férreas y plantas de energía hidroeléctrica. Entre las metas más destacadas estaban la planta de Alcoa Aluminum en Illinois, las compañías ferroviarias de Pensilvania, las instalaciones de almacenamiento de gas natural en Nueva York. El propio Hitler aprobó la operación, aunque dudaba de su éxito. Ordenó que se ejecutara bajo la máxima discreción. Los agentes recibirían pasaportes falsos, dinero americano y una historia de cobertura. Cada grupo viajaría en un submarino diferente. El primero, U-202, transportaría al grupo de Dash hasta la costa de Long Island. El segundo, U-584, llevaría al grupo de Kerling hasta las playas de Florida. Cada agente recibió $82,000 en billetes estadounidenses, una suma enorme para la época, relojes, códigos cifrados y documentos de identidad. Las bombas se disimularon dentro de latas de afeitar, cigarreras y herramientas comunes. Nada debía parecer sospechoso. El plan era claro. Tras desembarcar, los dos grupos se moverían por separado. El grupo de Long Island se dirigiría hacia Nueva York y luego a Chicago. El grupo de Florida viajaría hacia el norte, pasando por Cincinnati, donde ambos equipos se reunirían. Desde allí empezarían los ataques coordinados. El 26 de mayo de 1942, los hombres fueron trasladados al puerto de Lorient, en la costa francesa. Allí los esperaban los submarinos. Las condiciones eran duras. El espacio reducido, la humedad y la constante amenaza de los patrulleros aliados hacían del viaje una misión suicida. Durante 2 semanas navegaron bajo el Atlántico, evitando sonar y radares enemigos. El 13 de junio, en plena oscuridad, el submarino U-202 emergió frente a Amagansett, Long Island. Las olas golpeaban la costa con fuerza. Dash y sus hombres cargaron una pequeña balsa con cajas de madera, herramientas y explosivos. Vestían uniformes alemanes, no por descuido, sino por una razón táctica. Si los capturaban durante el desembarco, podrían alegar que eran prisioneros de guerra y no espías, una diferencia que significaba la vida o la muerte. Una vez en la orilla, enterraron los uniformes y las cajas en la arena. Se pusieron ropa civil y se dividieron en parejas. El plan parecía marchar a la perfección, pero el destino se torció en ese instante. Mientras trabajaban en silencio, un guardacostas estadounidense, John Cullen, los descubrió. Era de madrugada y patrullaba la zona cuando vio luces extrañas en la playa. Dash, sorprendido, improvisó. Le dijo a Cullen que era un pescador y, al notar su desconfianza, le ofreció dinero para que olvidara lo que había visto. Cullen aceptó el soborno, fingió retirarse y, en cuanto regresó a su puesto, informó a sus superiores. Para cuando la Guardia Costera volvió con refuerzos, los alemanes habían desaparecido. Sin embargo, en la arena quedaron rastros evidentes: cajas de explosivos, herramientas y un uniforme con insignias nazis.
era la prueba irrefutable de que agentes enemigos habían pisado territorio estadounidense. Mientras tanto, el segundo grupo, liderado por Kerlin, desembarcaba 3 días después, el 17 de junio, en Ponte Vedra Beach, Florida. El proceso fue más tranquilo. Los hombres enterraron el material y se dirigieron a Jacksonville, antes de dispersarse por el país. Durante unos días, los 2 equipos permanecieron ocultos. Dash viajó a Nueva York con Burger. Los demás se dispersaron por hoteles y pensiones baratas. Planeaban reagruparse en Cincinnati, pero los acontecimientos se precipitaron. El FBI, alertado por el informe de la Guardia Costera, comenzó una investigación masiva. El propio director J. Edgar Hoover recibió la notificación de que agentes nazis habían desembarcado. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran encontrarlos, uno de los espías decidió hacerlo por su cuenta. George Dash, el líder, comenzó a tener dudas. Llevaba años viviendo en Estados Unidos, y aunque había jurado lealtad al Reich, nunca había sido un fanático. Veía la misión como un error, un intento desesperado que solo traería muerte. Mientras los demás dormían en un hotel de Nueva York, Dash tomó una decisión que cambiaría la historia de la operación. Denunciaría todo. Al día siguiente, tomó un tren hacia Washington, D.C. En su maletín llevaba dinero, documentos y un sobre con una carta dirigida al FBI. Cuando llegó a la sede, pidió hablar directamente con un agente superior. Le dijeron que esperara, pero insistió. Cuando finalmente lo atendieron, pronunció una frase que los desconcertó. «Soy un espía alemán. Hemos venido para destruir América». Al principio nadie lo creyó. Pero cuando mostró los códigos, los nombres de sus compañeros y la ubicación exacta del desembarco en Long Island, comprendieron que era real. Durante 2 días completos, Dash relató cada detalle de la misión. Nombró a todos los agentes, sus objetivos, las rutas, el dinero, los explosivos. Incluso entregó los mensajes cifrados y el sistema de comunicación que usaban con Alemania. El FBI actuó de inmediato. Las detenciones se realizaron entre el 20 y el 27 de junio en Nueva York, Chicago y Cincinnati. Todos los agentes fueron capturados sin disparar un solo tiro. No se destruyó ninguna fábrica, ni un puente, ni una línea férrea. La operación, que debía durar 2 años, terminó en menos de 2 semanas. En Berlín, la noticia fue recibida con furia. Canaris, el jefe de la Abwehr, fue reprendido duramente por Hitler. Los alemanes sospecharon que uno de los agentes había traicionado, pero no supieron quién hasta el final de la guerra. Mientras tanto, en Washington, Hoover se presentó ante la prensa como el hombre que había frustrado un complot nazi en suelo americano. El público nunca supo que la clave del éxito no fue la vigilancia, sino la traición interna, cuando George John Dash entró en la oficina del FBI en Washington, D.C. El 19 de junio de 1942, el destino de la Operación Pastorius ya estaba sellado. No fue un arresto ni una persecución, fue una confesión voluntaria. Dash había decidido destruir la misión desde dentro. Su motivación nunca fue completamente clara. Algunos dijeron que buscaba salvar su vida, otros que actuó por remordimiento. Él afirmó que simplemente ya no creía en Hitler. Durante su interrogatorio inicial, los agentes del FBI
pensaron que era un loco o un impostor, pero pronto entendieron que estaba diciendo la verdad. Dash no solo reveló la existencia de un grupo de saboteadores alemanes, sino que entregó todos los detalles: nombres, ciudades, códigos, fechas y métodos. Su memoria era precisa. Conocía cada paso del plan. En cuestión de horas, el FBI comprendió la magnitud del caso. Era la primera vez que espías nazis operaban en suelo estadounidense. El país estaba en guerra, y la idea de un enemigo oculto dentro de las fronteras generó alarma en todos los niveles del gobierno. Dash relató que 2 grupos habían desembarcado, uno en Long Island, el otro en Florida. Explicó cómo se habían entrenado en Alemania, cómo habían viajado en submarinos, y describió los lugares donde habían enterrado explosivos y dinero. Incluso entregó un sobre con $84,000, parte del presupuesto de la misión. Mostró los documentos falsos, los códigos de comunicación y las instrucciones en tinta invisible. El FBI puso en marcha la operación de contramedida Pastorius. Las primeras órdenes fueron detener discretamente a los hombres, sin alertar al público ni a la prensa. El presidente Franklin D. Roosevelt fue informado personalmente. Su reacción fue directa: captúrenlos vivos. Quiero ver hasta dónde llegan los tentáculos de Hitler. Los arrestos comenzaron esa misma semana. El 20 de junio, Richard Quirin y Heinrich Heink fueron detenidos en Nueva York. Pocos días después, Werner Thiel y Edward Kerling cayeron en manos del FBI en Cincinnati. En Chicago, el joven Herbert Haupt fue arrestado después de intentar contactar a su novia estadounidense. Finalmente, Hermann Neubauer fue capturado en Nueva York, cerrando la red. Ninguno ofreció resistencia. Muchos ni siquiera sabían que habían sido traicionados. El FBI actuó rápido, infiltrando agentes en los hoteles donde los espías se hospedaban y rastreando las transferencias de dinero que hacían en efectivo. Mientras tanto, Dash permanecía bajo custodia en Washington, cooperando en todo momento. Durante días, dictó una confesión que llenó más de 300 páginas. Describió su entrenamiento, los objetivos, los submarinos, los mandos en Alemania y los planes futuros de sabotaje. Su información era tan detallada que permitió al FBI identificar otras posibles redes de espionaje en América del Norte. En el interior del gobierno estadounidense se abrió un debate. Algunos funcionarios querían mantener el caso en secreto para no generar pánico. Otros creían que debía hacerse público para mostrar al país que el enemigo podía estar en cualquier parte. Finalmente, J. Edgar Hoover, director del FBI, decidió aprovechar la situación. Presentó la captura como un éxito de su agencia, ocultando el hecho de que todo se había logrado gracias a la confesión voluntaria de Dash. El 27 de junio, Hoover anunció a la prensa que una red nazi de espionaje y sabotaje había sido desmantelada en su totalidad. Los titulares de los periódicos hablaron de espías en Nueva York y nazis en Florida. El público quedó impactado. El gobierno, por su parte, reforzó la vigilancia en puertos, fábricas y estaciones de tren. En Alemania, la noticia causó confusión. El almirante Canaris no comprendía cómo la operación había fracasado tan rápido. Los informes del U-Boat confirmaban que los hombres habían llegado sin problemas. Las sospechas de traición aparecieron de inmediato.
pero la Abwehr no sabía quién había delatado la misión. El nombre de Dasch no se mencionó hasta después de la guerra. En Washington, Dasch fue interrogado personalmente por el fiscal general y por agentes de inteligencia militar. Pidió inmunidad a cambio de su cooperación. Afirmó que su intención siempre había sido entregar la información a las autoridades estadounidenses. Incluso dijo que había planeado desde el principio traicionar la misión para evitar una tragedia mayor. Sin embargo, los fiscales no confiaban en él. Aunque había colaborado, seguía siendo un agente enemigo que había ingresado al país ilegalmente. El gobierno decidió juzgar a todos, incluidos Dasch y Burger, su compañero más cercano. El caso sería llevado a un tribunal militar especial. Las semanas siguientes, el FBI consolidó todas las pruebas: dinero, explosivos, mapas, códigos cifrados y testimonios. Se reconstruyó el viaje de los submarinos U-202 y U-584, confirmando su llegada a las costas estadounidenses. Las pruebas eran abrumadoras. En su celda, Dasch comprendió que su destino no sería tan distinto al de los demás. Había esperado reconocimiento, quizás incluso asilo, pero la administración de Roosevelt no tenía intención de liberar a un hombre que había colaborado con los nazis, sin importar su confesión. En los interrogatorios finales, Dasch repitió una frase que quedaría registrada en los documentos oficiales del FBI. No vine a destruir América, vine a salvarla de una locura. El 2 de julio de 1942, el Departamento de Justicia anunció oficialmente que los 8 agentes serían sometidos a un tribunal militar secreto. El lugar elegido fue el edificio del propio Departamento de Justicia, en Washington. El presidente Roosevelt firmó la orden ejecutiva que autorizaba el proceso. Era la primera vez desde la Guerra Civil que ciudadanos extranjeros serían juzgados como combatientes enemigos en territorio estadounidense. El juicio se realizaría a puerta cerrada, sin jurado, sin prensa y bajo la autoridad directa del ejército. Las sentencias serían definitivas y no apelables. Mientras tanto, la opinión pública americana celebraba el éxito del FBI. Las fotografías de los espías aparecieron en todos los periódicos, acompañadas de titulares como Hitler's Agents Captured. Pocos sabían que en realidad la operación se había derrumbado desde adentro, sin que se disparara un solo tiro. La noticia también llegó a Berlín, donde la reacción fue inmediata. Hitler, furioso, gritó que los saboteadores eran incompetentes y que Canaris era un traidor. Ordenó reducir el papel de la Abwehr y aumentar el control del partido sobre las operaciones de inteligencia. Paradójicamente, esa desconfianza interna contribuiría años más tarde a la caída del propio Canaris, ejecutado por orden del régimen. En Estados Unidos, el destino de los 8 agentes ya estaba decidido. La administración de Roosevelt quería enviar un mensaje claro: ningún enemigo extranjero podría actuar dentro del país sin enfrentar la máxima consecuencia. Los preparativos para el tribunal comenzaron de inmediato. Los acusados fueron aislados en una prisión militar y vigilados las 24 horas. Los documentos del caso fueron clasificados. Incluso los abogados defensores fueron designados por el ejército. El juicio sería rápido, ejemplar y, sobre todo, secreto. La traición de George Dasch había salvado miles de vidas potenciales,
pero también había sellado la suya propia. A ojos del Reich era un traidor. A ojos de Estados Unidos seguía siendo un espía. Entre dos naciones enemigas, quedó atrapado sin patria y sin perdón. El 8 de julio de 1942 comenzó uno de los juicios más extraordinarios en la historia de Estados Unidos. 8 hombres, todos ciudadanos alemanes, todos agentes entrenados por la Abwehr, se enfrentaban a la pena de muerte. El proceso se celebró en un tribunal militar secreto, instalado en el sótano del Departamento de Justicia, en Washington, D.C. El propio presidente Franklin D. Roosevelt había firmado la orden ejecutiva que lo autorizaba. El caso era inédito. Desde la Guerra Civil, ningún acusado había sido juzgado por un tribunal militar dentro del país. El gobierno lo justificó alegando que los espías eran combatientes enemigos que actuaban fuera de las leyes de la guerra. Por tanto, no tenían derecho a un juicio civil ni a un jurado. El tribunal estaba compuesto por 7 generales del ejército de los Estados Unidos, encabezados por el mayor general Myron C. Kramer. El fiscal principal fue el general Amos W. Thomas y los abogados defensores, designados por el propio ejército, eran el coronel Kenneth Royal y el mayor Lawson Stone. El juicio no fue público. No se permitió la entrada de periodistas ni observadores. Todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad y las actas fueron clasificadas como secretas. Durante las primeras sesiones se presentaron las pruebas recolectadas por el FBI, el dinero confiscado a los agentes, los explosivos y detonadores encontrados en Long Island y Florida, los pasaportes falsos y las identidades falsas, y sobre todo, la confesión completa de George Dash, que detallaba cada paso del plan. Los abogados defensores argumentaron que sus clientes no habían cometido ningún acto hostil. Afirmaron que habían sido capturados antes de iniciar cualquier sabotaje y que, por tanto, no podían ser considerados criminales de guerra. Pidieron que fueran tratados como prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra. Pero el fiscal respondió con firmeza. Los acusados, dijo, no vestían uniformes, no representaban a un ejército regular y actuaban bajo encubrimiento. Por tanto, son espías y saboteadores, no soldados. Esa definición era crucial. Significaba que podían ser ejecutados legalmente. El gobierno tenía prisa. Roosevelt quería resolver el caso antes de que el público comenzara a cuestionar la eficacia del FBI o del sistema de seguridad nacional. El país todavía estaba conmocionado por el ataque a Pearl Harbor y cualquier señal de debilidad podía costar apoyo político. En total, el juicio duró menos de 4 semanas. Las sesiones fueron intensas, pero las decisiones ya estaban prácticamente tomadas. El 27 de julio de 1942, el Tribunal Militar declaró a los 8 acusados culpables de espionaje, sabotaje y conspiración para cometer actos de guerra contra los Estados Unidos. Se recomendó la pena de muerte para todos. Sin embargo, el presidente Roosevelt pidió revisar los casos de George Dash y Ernst Burger, los únicos que habían colaborado con las autoridades. Tras analizar sus testimonios, decidió conmutar sus sentencias. Dash recibiría 30 años de prisión y Burger cadena perpetua. Los otros 6 fueron condenados a muerte. El 8 de agosto de 1942, apenas 2 meses después del desembarco en Long Island, las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión del Distrito de Columbia. Los condenados fueron
Edward Kerling, Werner Thiel, Heinrich Heinck, Richard Quirin, Herbert Haupt y Hermann Neubauer. Las ejecuciones se realizaron en una pequeña cámara con 6 sillas eléctricas. La prensa no fue invitada. Un funcionario del ejército redactó un informe detallado del procedimiento. Las muertes ocurrieron en menos de 2 horas. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común dentro del cementerio de la prisión, bajo vigilancia militar. El comunicado oficial del gobierno fue breve. Los saboteadores nazis han sido castigados conforme a la ley. La justicia ha prevalecido. En cuestión de semanas, el caso Pastorius se convirtió en un símbolo de la firmeza estadounidense frente al espionaje extranjero. J. Edgar Hoover, director del FBI, presentó la operación como una victoria personal. En los comunicados de prensa, omitió mencionar que el éxito había sido posible gracias a la rendición voluntaria de Daesh. El público creyó que el FBI había descubierto y desmantelado toda la red gracias a su vigilancia. Los periódicos publicaron titulares como «Hoover derrota el espionaje nazi», «Hitler falla en su intento de atacar América», «Los saboteadores pagaron el precio». El caso sirvió para fortalecer la reputación del FBI y del propio Hoover, quien usó el episodio como propaganda para justificar un mayor control interno y expansión de la agencia. Mientras tanto, Daesh y Burger fueron enviados a la prisión federal de Leavenworth, Kansas, donde permanecerían varios años. Ambos fueron tratados con desconfianza por las autoridades y con desprecio por otros reclusos. Eran traidores para Alemania, pero tampoco héroes para Estados Unidos. Durante el proceso, el equipo legal del ejército presentó un informe de más de 1.900 páginas, que luego se usó como base para el fallo histórico de la Corte Suprema en el caso Ex parte Quirin, 1942. La Corte confirmó la legalidad de los tribunales militares en tiempos de guerra para juzgar a espías extranjeros. Esa decisión estableció un precedente que seguiría vigente durante décadas, incluso en los juicios por terrorismo del siglo XXI. La opinión pública estadounidense aceptó el resultado sin cuestionamientos. El país estaba en guerra, y la ejecución de los saboteadores se percibió como un acto de justicia y defensa nacional. Sin embargo, algunos juristas criticaron el procedimiento por la falta de transparencia y por haber ignorado el debido proceso civil. Aún así, el Congreso y la mayoría de los medios respaldaron la decisión presidencial. En Alemania, la noticia de las ejecuciones llegó con semanas de retraso. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels intentó minimizar el fracaso. Presentaron la operación como una misión de reconocimiento y culparon a los espías por su incompetencia. Pero en los círculos militares, todos sabían la verdad. El plan había sido un desastre total. La confianza de Hitler en la Abwehr se deterioró aún más, y Canaris perdió parte de su influencia dentro del régimen. A finales de 1942, los submarinos alemanes recibieron la orden de no volver a intentar misiones similares en territorio estadounidense. El Atlántico era demasiado peligroso, y el control de la costa este estaba cada vez más reforzado. El sueño de llevar la guerra al corazón de América había terminado. Los documentos del juicio permanecieron clasificados hasta después de la guerra. Cuando fueron desclasificados, en 1948 revelaron la rapidez y el secretismo del proceso,
Las transcripciones mostraban que los acusados apenas pudieron defenderse. No hubo apelación posible ni revisión independiente. Fue un juicio militar en tiempos de miedo, rápido y definitivo. George Dash salió de prisión en 1948, después de cumplir 6 años. Fue deportado inmediatamente a Alemania, donde intentó reconstruir su vida. Publicó un libro titulado 8 espías contra América, en el que narraba su versión de los hechos. Afirmó que su intención siempre fue entregar la información a las autoridades estadounidenses y evitar un baño de sangre. Sin embargo, nadie en Estados Unidos quiso escucharlo. Murió en 1992 en el anonimato, en un pequeño pueblo de Alemania. Ernst Burger fue liberado un año después y también deportado. Vivió discretamente hasta su muerte en la década de 1970. El caso Pastorius quedó archivado, pero su impacto fue profundo. El sistema judicial estadounidense, la estructura del FBI y las políticas de seguridad interna cambiaron para siempre después de aquel juicio. Por primera vez, el país comprendió que la guerra moderna no solo se libraba con armas, sino también con espías, miedo y propaganda. El tribunal militar cerró sus puertas el 8 de agosto de 1942. Las luces del sótano se apagaron. Los hombres, que habían cruzado el Atlántico para destruir fábricas, murieron sin haber tocado una sola máquina. El silencio del edificio marcó el fin de la Operación Pastorius, pero el inicio de una nueva era para la inteligencia estadounidense. La Operación Pastorius había terminado oficialmente el 8 de agosto de 1942, el mismo día en que 6 de sus protagonistas fueron ejecutados. Pero su eco se extendió mucho más allá de ese verano. Las consecuencias legales, políticas y psicológicas del caso moldearon la seguridad interna de Estados Unidos y definieron cómo el país trataría a los enemigos en su territorio durante las siguientes décadas. Para la Abwehr, el fracaso fue devastador. El almirante Wilhelm Canaris, su director, se enfrentó a la furia personal de Hitler. El Führer consideró la misión como una humillación. 8 agentes habían sido capturados en menos de 3 semanas, sin lograr un solo acto de sabotaje. Hitler gritó que los americanos son demasiado ingenuos para ser vencidos por idiotas. Canaris, sabiendo que el fracaso podía costarle la vida, intentó minimizar los daños, alegando que la operación había sido concebida como una prueba de alcance limitado. Pero nadie en Berlín le creyó. La confianza del régimen en la Abwehr se debilitó y meses después, parte de sus funciones serían transferidas a las SS de Heinrich Himmler. Dentro del propio aparato nazi, el caso Pastorius marcó el inicio del declive de Canaris, quien acabaría siendo arrestado en 1944 por su presunta participación en la conspiración contra Hitler. Paradójicamente, el jefe de espionaje alemán fue ejecutado en un campo de concentración, mientras que los espías que había enviado a América habían muerto 2 años antes en una prisión estadounidense. Para Alemania, la lección fue clara. Enviar agentes a través del Atlántico era inútil. Las distancias, la vigilancia costera y la inexperiencia de los saboteadores hacían imposible el éxito. A partir de entonces, los nazis centraron sus esfuerzos en la guerra tecnológica, submarinos, cohetes Quintus 1 y V2, abandonando la idea de infiltrar espías en territorio enemigo.
En Estados Unidos, el impacto fue opuesto. La administración de Roosevelt utilizó el caso para reforzar el FBI y ampliar el poder de las agencias federales. Hasta 1942, el FBI era una institución limitada, enfocada principalmente en el crimen organizado. Después de Pastorius, se convirtió en el símbolo de la vigilancia doméstica y la defensa interna. El director J. Edgar Hoover supo explotar el éxito propagandístico. Se presentó como el hombre que había salvado a América de la infiltración nazi. Las portadas de revistas lo mostraban como un héroe moderno, un guardián invisible que mantenía al país seguro. El público no sabía que el verdadero responsable de la caída de la red había sido un traidor dentro del propio grupo. El gobierno también aprovechó la ocasión para endurecer las leyes de espionaje. Se aprobaron nuevas regulaciones sobre la censura postal, el control de extranjeros y la supervisión de las comunicaciones por radio. En la práctica, el país entró en una etapa de vigilancia preventiva, donde cualquier sospecha de colaboración con el enemigo podía conducir a una detención. La Corte Suprema, al emitir su fallo en el caso Ex parte Quirin, estableció un precedente decisivo. Los enemigos capturados en suelo estadounidense, aunque no portaran armas ni uniformes, podían ser juzgados por tribunales militares en tiempos de guerra. El fallo se basó directamente en el caso de los 8 saboteadores nazis. Esa decisión se convertiría en un pilar legal utilizado décadas más tarde en casos de terrorismo, incluidos los juicios de Guantánamo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El impacto psicológico también fue enorme. Por primera vez, los estadounidenses comprendieron que la guerra no era algo lejano, sino una amenaza real dentro de sus fronteras. Las imágenes de los espías nazis capturados en Nueva York y Florida provocaron miedo y desconfianza. La posibilidad de que agentes extranjeros vivieran entre la población se convirtió en una obsesión nacional. Las comunidades alemanas en Estados Unidos, que hasta entonces habían vivido tranquilas, empezaron a sufrir discriminación. Muchos inmigrantes germanos fueron investigados o detenidos sin pruebas concretas. La paranoia colectiva había comenzado y el caso Pastorius fue su detonante. Para el presidente Roosevelt, la operación representó una oportunidad política. Le permitió demostrar que su administración actuaba con rapidez y firmeza frente al enemigo. En sus discursos radiofónicos, usó el caso como ejemplo de la vigilancia eterna que exige la libertad. El Congreso respaldó su decisión de utilizar tribunales militares y el país en su mayoría aprobó las ejecuciones. La línea entre justicia y represalia se volvió más difusa. Mientras tanto, George Dash y Ernst Burger, los 2 hombres que habían colaborado con el gobierno estadounidense, permanecían encarcelados. Su papel fue silenciado. El FBI nunca reconoció públicamente que la confesión de Dash había sido la clave del éxito. De hecho, Hoover ordenó que su nombre se omitiera en los comunicados de prensa. Según los documentos oficiales, los saboteadores fueron descubiertos gracias a la vigilancia federal. Durante su encarcelamiento en la prisión de Leavenworth, Dash escribió una serie de cartas a las autoridades pidiendo clemencia. Afirmaba haber actuado por conciencia moral, no por conveniencia. Solicitó ser liberado o, al menos, que se reconociera su papel en la derrota del espionaje nazi. Ninguna carta fue respondida. Para el gobierno estadounidense,
reconocer su historia habría implicado admitir que la operación se desmoronó por casualidad y no por eficiencia. En Alemania, los familiares de los espías ejecutados nunca recibieron noticias oficiales. Sus nombres desaparecieron de los registros. El Ministerio de Propaganda prohibió cualquier mención pública al caso. Para el régimen nazi, el fracaso en América era una vergüenza nacional. Durante décadas, el episodio fue ignorado incluso en los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los años posteriores al conflicto, el caso Pastorius comenzó a reaparecer en la historiografía. Los documentos desclasificados del FBI y las transcripciones del Tribunal Militar permitieron reconstruir la historia completa. Los investigadores descubrieron que la operación había estado condenada desde el principio. Los agentes carecían de disciplina, entrenamiento y motivación ideológica. Muchos no eran verdaderos fanáticos del nazismo, sino hombres que aceptaron la misión por dinero o por presión. También se reveló que el almirante Canaris había saboteado sutilmente algunos proyectos de Hitler, incluyendo Pastorius, porque desconfiaba del régimen. Su oposición a las políticas del Führer terminaría costándole la vida en 1945, cuando fue ejecutado por traición. En el ámbito militar estadounidense, el caso fue estudiado como ejemplo de contrainformación exitosa. El FBI mejoró sus protocolos de detección, desarrolló redes de vigilancia en puertos y aeropuertos y fortaleció la cooperación con la Marina y el Ejército. Por primera vez, se estableció un sistema unificado de seguridad interior, germen de lo que décadas después sería el Homeland Security Department. En la cultura popular, el caso inspiró libros, documentales y películas. Durante la Guerra Fría, algunos guionistas retomaron la historia como símbolo del peligro interno, comparándola con la amenaza comunista. El nombre Pastorius pasó a representar el fracaso del espionaje extranjero en suelo americano. El verdadero legado de la operación, sin embargo, no fue militar ni político, sino moral. Demostró que incluso en tiempos de guerra, la línea entre el deber y la conciencia podía dividir a los hombres más leales. George Dash, el traidor para unos y héroe para otros, encarnó esa contradicción. Su decisión de hablar salvó vidas, pero lo condenó al exilio moral. Décadas más tarde, historiadores y analistas coincidirían en que la Operación Pastorius marcó el inicio de una nueva etapa en la guerra moderna. La guerra de la información. Las armas ya no eran solo bombas o fusiles, sino datos, mensajes, engaños y miedo. Para Estados Unidos, la lección fue doble. Por un lado, comprendió que la seguridad absoluta era una ilusión. Por otro, que el control y la vigilancia podían convertirse en herramientas permanentes del poder. Cuando el caso fue finalmente desclasificado, en 1948, muchos ciudadanos se sorprendieron al descubrir lo que realmente había ocurrido. La narrativa oficial había sido simple y heroica, pero la verdad era más compleja. La operación que debía aterrorizar a América se había destruido a sí misma desde adentro. La historia de Pastorius no era la de una gran batalla, sino la de un error humano amplificado por el miedo. Una historia que reflejaba cómo, en la guerra moderna, la traición, la propaganda y el control podían ser tan decisivos como los ejércitos en el campo de batalla. La Operación Pastorius terminó el 8 de agosto de 1942, con la ejecución de 6 agentes alemanes y el encarcelamiento de los otros 2.
Fue una misión que duró menos de 2 meses, pero cuyas consecuencias se extendieron durante décadas. Aunque pequeña en escala, cambió para siempre la manera en que Estados Unidos entendió la guerra, la seguridad y la justicia. Tras el juicio, el gobierno estadounidense archivó el caso con rapidez. El FBI y su director, J. Edgar Hoover, se atribuyeron el mérito completo. El público creyó que había sido un triunfo de la vigilancia federal, sin saber que la operación se había derrumbado desde dentro, por la confesión de George Dash. El gobierno evitó mencionar su cooperación. Reconocerla habría restado fuerza a la imagen de control y eficiencia que quería proyectar. En Alemania, la noticia se mantuvo en secreto. Hitler consideró el fracaso una humillación personal. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, fue culpado por la catástrofe. La confianza del Führer en su servicio de inteligencia se deterioró y 2 años después, Canaris sería ejecutado por traición. Para el régimen nazi, el caso Pastorius no existió. Fue borrado de los registros y silenciado en la prensa. En Estados Unidos, en cambio, se convirtió en un símbolo político y legal. El fallo de la Corte Suprema en el caso Ex parte Quirin, 1942, estableció que los combatientes enemigos ilegales podían ser juzgados por tribunales militares, incluso dentro del territorio nacional. Fue un precedente histórico que se citaría décadas después, en los juicios de prisioneros en Guantánamo durante la guerra contra el terrorismo. La historia de 8 espías nazis terminó definiendo cómo se aplicarían las leyes de guerra en el siglo XXI. El caso también transformó al FBI. Antes de 1942, la agencia se centraba en el crimen interno. Después de Pastorius, se convirtió en el rostro de la seguridad nacional. Hoover usó el episodio para consolidar su poder y justificar la expansión de la vigilancia doméstica. Se aprobaron nuevas leyes sobre censura, interceptación de comunicaciones y control de extranjeros. Por primera vez, el miedo se institucionalizó como herramienta política. En lo personal, George Dash y Ernst Burger quedaron atrapados entre 2 mundos. El primero, después de cumplir prisión, fue deportado a Alemania en 1948. Publicó un libro, Eight Spies Against America, donde afirmó que su intención había sido detener una tragedia. Pero ni Alemania ni Estados Unidos lo aceptaron. Para unos, fue un traidor, para otros, un espía. Murió en 1992, solo y olvidado. Burger corrió la misma suerte. El resto de los hombres, ejecutados en Washington, fueron enterrados en una fosa común sin nombres. Durante años, el caso fue olvidado. El público se concentró en los grandes episodios de la guerra: Normandía, Stalingrado, Hiroshima, y dejó atrás a los saboteadores, que nunca llegaron a cometer un solo acto. Pero entre los juristas y analistas militares, Pastorius siguió siendo objeto de estudio. Se reconoció como el primer ejemplo moderno de cómo una pequeña amenaza podía justificar grandes medidas de seguridad. El miedo generado por 8 hombres con unas pocas cajas de explosivos bastó para cambiar leyes, reforzar agencias y redefinir la relación entre libertad y vigilancia. Fue el inicio de una tendencia que se repetiría en cada crisis posterior. El enemigo exterior se convirtió también en un enemigo interior. La operación reveló algo más profundo: la fragilidad moral de la guerra secreta.
Los 8 espías no eran fanáticos. Muchos habían vivido en Estados Unidos y hablaban inglés con naturalidad. No los movía el odio, sino la obediencia o el dinero. Su falta de convicción fue, paradójicamente, lo que salvó miles de vidas. El propio Dash lo resumió en una frase que escribió antes de morir. Traicioné una misión, pero no traicioné mi conciencia. Esa frase encierra el dilema central de Pastorius, la frontera difusa entre la lealtad y la moral. Los 6 ejecutados murieron sin haber hecho daño. El que confesó fue castigado igual. Y un gobierno democrático usó un tribunal secreto para imponer justicia sin apelación. Fue un espejo incómodo para ambos bandos. Hoy, más de 80 años después, la Operación Pastorius se recuerda como un episodio menor pero revelador. Demostró que las guerras no solo se ganan en los campos de batalla, sino también en los despachos, los tribunales y las mentes de los hombres. Que una amenaza pequeña puede cambiar políticas gigantes y que el miedo, una vez liberado, es difícil de contener. El nombre Pastorius aparece hoy en los manuales de derecho y en los estudios sobre inteligencia. Es citado como ejemplo de una operación fallida que, sin proponérselo, redefinió el equilibrio entre libertad y seguridad en el mundo moderno. La historia no tiene héroes claros, solo lecciones, y una de ellas es que las guerras secretas dejan cicatrices invisibles, las de la desconfianza, el silencio y la justificación moral. La operación que debía destruir a América terminó transformándola y, en su fracaso, reveló algo que aún resuena en cada conflicto contemporáneo: que el verdadero poder no siempre está en las armas, sino en el miedo, la información y las decisiones que tomamos para sentirnos seguros.